Hola, muy buenos días, estimados estudiantes. Eh, Les habla el profesor Roque Vergara, profesor de geometría. Hoy en la clase de geometría vamos a trabajar el tema de las unidades de longitud. Recordemos que las unidades de longitud son unidades que se derivan del metro, es decir, para medir unidades de longitud utilizamos los múltiplos del metro y los submúltiplos del metro, debido a que el metro es la unidad básica del Sistema Internacional de Medidas. Basado en esto, podemos observar el cuadro o la tabla, como quieran llamarla, de las unidades de longitud, donde aparecen los múltiplos, los submúltiplos y el metro. Entonces vamos a observarlo y les voy a definir cada uno. Entonces podemos darnos cuenta de que la primera unidad de longitud que aparece es km, que es equivalente al kilómetro. También aparece hm, que este es equivalente al hectómetro. También aparece el DAM, que es equivalente al decámetro. Aparece la M, que es equivalente al metro. Aparece también DM, que es equivalente al decímetro. Aparece CM, que es equivalente a los centímetros. Y aparece también, vamos a subir un poquitico, aparece también el mm, que es equivalente al milímetro. Bien, estas son las unidades de longitud que pertenecen al Sistema Internacional de Medidas, teniendo en cuenta que el metro es la unidad de medida fundamental, la básica. De aquí se desprenden cada uno de estos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es cómo convertir o cómo encontrar una equivalencia basada en los metros, bien, teniendo en cuenta los múltiplos y los submúltiplos. Entonces, ¿cuáles vienen siendo los múltiplos? Los múltiplos son las unidades mayores al metro, ¿sí? Y todas las unidades mayores al metro son las que están hacia acá, es decir, estas de aquí: kilómetro, hectómetro, decámetro, kilómetro, hectómetro, decámetro. Entonces, estas vendrían llamándose múltiplos del metro. Estas vendrían siendo los múltiplos, ¿sí?, del metro. Y estas de aquí son las unidades menores y pertenecen a los submúltiplos, o se llaman submúltiplos, ¿sí? Lo voy a abreviar pues, para ahorrarnos tiempo. Entonces, las unidades mayores se llaman múltiplos y las unidades menores se llaman submúltiplos. Y esta que aparece acá viene siendo la unidad básica del Sistema Internacional de Medida, que viene siendo el metro. Viene siendo la unidad básica. Entonces, estos conceptos es importante tenerlos en cuenta porque de estos conceptos es que nosotros vamos a realizar la parte aritmética, la parte del algoritmo para poder encontrar estas conversiones. Entonces debemos de tener muy, pero muy en cuenta estos conceptos que les acabé de mostrar y estos señalamientos, porque es importante conocer cuáles son los múltiplos y que los múltiplos son las unidades mayores, ¿sí? Y que los submúltiplos son las unidades menores. Entonces las que están antes del metro, de aquí para acá, son las unidades mayores y se llaman múltiplos, y de aquí para acá son las unidades menores y se llaman submúltiplos.
Bien, entonces vamos a pasar ahora a resolver ejercicios basados en esto que les acabé de presentar. Entonces, ¿en qué consiste esto? Consiste en realizar conversiones o encontrar equivalencias. Si nosotros tenemos, vamos a hacerlo aquí, si nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos 25 metros y los 25 metros yo los quiero convertir o quiero saber cuál es la equivalencia de los 25 metros, cuál es la equivalencia de esos 25 metros en centímetros. Vamos a ponerlo en decímetros inicialmente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Lo que hacemos nosotros es realizar una conversión y hay que tener en cuenta que la conversión va de una unidad mayor a una unidad menor. ¿Por qué? Porque vamos a pasar de metros a decímetros y todas las unidades que están hacia acá son mayores que las que están hacia allá. Eso se maneja parecido a una recta numérica, pero invertido. Si se dan cuenta, esta es la unidad mayor y esta es mayor que kilómetro. Perdón, kilómetro es mayor que hectómetro porque está hacia acá. Luego, hectómetro es mayor que decámetro porque está más allá. Decámetro es mayor que metro porque está más allá. Metro es mayor que decímetro porque está hacia allá. Decímetro es mayor que centímetro porque está hacia allá. Y centímetro es mayor que milímetro porque está hacia allá. En sí, en conclusión, podemos decir que el milímetro es la unidad de longitud menor y el kilómetro es la unidad mayor, pero el metro es la básica. Bien, entonces lo que vamos a hacer nosotros en este caso es, como vamos a pasar de una unidad mayor a una unidad menor, nosotros vamos a multiplicar la cantidad, que en este caso son 25 metros, los vamos a multiplicar por 10. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué por 10? Resulta que es 10 porque cada casilla equivale a 10. Entonces, si yo voy a pasar de aquí para acá, de metros a decímetros, yo voy a pasar o a moverme una sola casilla. Entonces, como me voy a mover una sola casilla, voy a multiplicar por 10. Entonces, esto va a ser igual a 250. Pero estos 250 que vienen siendo la conversión de metros a decímetros, es decir, que 25 metros equivalen a 250 decímetros, ¿sí? Para tener en cuenta. Entonces, como me moví una sola casilla, lo multipliqué por 10 y el resultado es 250 decímetros, es decir, 25 metros equivalen a 250 decímetros. Hagamos otro ejemplo de una unidad mayor a una unidad menor. Lo que vamos a hacer en este caso, vamos a multiplicar 489 decámetros. Lo vamos a multiplicar, lo vamos a convertir a centímetros. Bien, vamos a convertir 489 decámetros a centímetros. Entonces, ya inmediatamente nosotros nos ubicamos, vemos esto, nos ubicamos acá y decimos, bueno, decámetro y centímetro, decámetro y centímetro. ¿Cuál es la unidad mayor? La unidad mayor es el decámetro. Entonces, como el decámetro es mayor, yo voy a multiplicar, ¿sí? Porque es de una unidad mayor a una menor. 489 decámetros los voy a multiplicar por la cantidad de espacios. Recuerden que cada espacio equivale a 100. Entonces sería de decámetro a metro y de metro a decímetro y de decímetro a centímetro. ¿Cuántos espacios? 1, 2 y 3 espacios. Quiere decir que son 10 por 10 por 10. ¿Cuántos vienen siendo? Vienen siendo 1000. Es decir, que voy a multiplicar por 1000. O les doy un truquito aquí para que lo tengan en cuenta. Hagan de cuenta ustedes que la cantidad de espacio
va a ser el número de ceros que van a ir acá. Aquí era un solo espacio, les decía, de metros a decímetros, solamente ubiqué un cero. Aquí son 3 espacios o 3 movimientos, entonces coloco 3 ceros. Entonces a multiplicar esto me va a dar 489.000. ¿Por qué? Porque lo que hago es agregarle los 3 ceros. Pero 89.000, ¿89.000 qué? 489.000 centímetros. Y esto lo hacemos, siempre debemos poner la unidad de medida en la que queda. Y esto lo hacemos cuando es de una unidad mayor a una unidad menor. Ahora, cuando es lo contrario, de una unidad menor a una unidad mayor, lo que vamos a hacer es dividir. Es decir, si vamos a multiplicar, vamos a convertir un número de un submúltiplo a un múltiplo o de una unidad menor a una unidad mayor, ya no multiplicaremos, sino que vamos a dividir, ¿sí? Y eso lo haríamos de la siguiente manera. Hagamos un ejemplo de esto, pues para dejarlo claro. Vamos a convertir 40, perdón, vamos a hacer 45 centímetros, lo vamos a convertir a metros, ¿sí? Vamos a convertir 45 centímetros a metros. Entonces, lo que hacemos en este caso es dividir 45 entre la cantidad de espacio. Entonces, vamos a mirar cómo hacemos esto. Vamos a dividir. Recuerden por qué vamos a dividir siempre, porque vamos a pasar de una unidad menor a una unidad mayor. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir 45 entre 45 centímetros, lo vamos a dividir entre la cantidad de espacios que hay entre los centímetros y los metros. Entonces, si observamos acá, de centímetros a metros hay 1 y 2 espacios. Si utilizamos el truquito que les enseñé acá, la cantidad de espacio equivalen a la cantidad de ceros. Entonces, dividiríamos entre 100. ¿Por qué? Porque son 2 espacios, entonces le coloco 2 ceros. Y eso va a ser igual a 0,45. 0,45. Que pues vendría siendo el resultado de dividir esto entre 100. Una división pues que ustedes ya saben resolver. O pueden hacer lo siguiente, hacer de cuenta que cada cero va a ser un movimiento de una coma, de esta coma que está acá. Entonces, si tenemos el 45, ¿sí? Este es otro truquito que les puede servir, y aquí está la coma. Entonces voy a rodar un 0, como lo vamos a dividir entre 100, ¿verdad? Entonces voy a rodar el primer 0, entonces ya la coma no va a estar acá, ¿verdad? Sino que la voy a rodar y va a estar aquí. Ahora, como hoy hay otro 0, entonces ya la coma no va a estar aquí. Perdón, me fui. Ya la coma no va a estar entre el 4 y el 5, sino que va a estar acá. Y como aquí no puede estar una coma sola, yo le agrego el 0 y sería 0,45. Puede ser de esta forma también pueden hacer la división. Entonces, en conclusión, para convertir una unidad mayor a una menor hay que multiplicar. Y para convertir de una unidad menor a una mayor hay que dividir. Bien, chicos, espero les sirva y les haya gustado esta explicación. Cuídense mucho, nos vemos la próxima clase de manera sincrónica. Bye.